Siempre es un privilegio poder servir al Señor. La verdad no lo esperaba, pero bueno, Dios sí. ¿Están contentos? Gloria a Dios. Pues sin más preámbulo, ¿les parece si ponemos este tiempo en manos de Dios? Digo, ya estuvimos orando, pero una vez más, ¿no? Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que me permite, Señor, de ser un instrumento en tus manos. Yo te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, que seas tú, Padre, el que a través de tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que no permitas que salga ninguna palabra vana u ociosa de mis labios, sino toda aquella que sea de edificación para mis hermanos en este lugar. Toma el control, Padre, y que solamente tú seas glorificado, Señor. Que todo lo que hables, Señor, sea para que seamos edificados. En el nombre de Jesús, amén. Ok, déjenme pongo los lentes porque ya no veo bien. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 10, el verso 23. Dice la palabra de Dios: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Bueno, es como una introducción. También dice que la profesión de nuestra esperanza, y explica la razón de tal esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió. Toda profesión tiene una actividad prominente o principal que la define, y tiene la esperanza de obtener beneficios por ejercerla, porque así lo establece la ley. ¿Sí? Ahora, todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos cristianos, tenemos esta profesión. Tenemos una profesión. Dile a tu compañero de al lado, tú tienes una profesión. ¿Sí? Que todos tenemos una profesión. Quizás no lo sabías, pero hoy lo vas a saber. Todos tenemos una profesión. Y dice la Escritura que fiel es el que prometió. Así que, por ejemplo, un médico general, su actividad principal pues es dar consultas a los pacientes y prescribir recetas después de haberlos examinado y diagnosticado. La esperanza del médico no solo consiste en el pago por sus servicios, sino que en que se cumpla con el propósito de su profesión, que se resume en su juramento hipocrático. O sea, un médico, un cirujano, pues su especialidad o lo que especialmente tiene que hacer, pues es cirugías, ¿no? Como en el caso del médico general, pues él solamente receta. Él solamente consulta y prescribe las recetas. El asunto aquí es que básicamente es un compromiso de consagrar su vida al servicio de la humanidad, y que la salud y la vida del enfermo serán las primeras de sus preocupaciones. Obviamente, y como es de esperarse, los médicos viven de su profesión, y con base a cuántos días a la semana y cuántas horas al día trabaje, dependerá del dinero que gane. ¿Sí? Voy a contar una alegoría como para llevarlos un poquito hacia donde yo quiero llegar, hacia lo que quiero enseñar en esta tarde. Supongamos, hay dos médicos, Paco y Luis. Ambos reciben 500 pesos por cada consulta. Ambos tienen el sueño de ahorrar lo suficiente para poder comprarse un auto que cuesta 200,000 pesos. El doctor Luis solamente trabaja los domingos por 2 horas, mientras que el doctor Paco trabaja 8 horas diarias, de lunes a viernes, y atiende un promedio de 3 pacientes por hora, lo que equivaldría a 24 pacientes por día, o sea, 120 por semana, y entonces pues él ganaría unos 60,000 pesos por semana, de los cuales él puede ahorrar 25,000 pesos a la semana, después de pagar los gastos del consultorio, su secretario y su sustento familiar. Pero a ese ritmo,
¿en cuánto tiempo podrá juntar los 200,000 pesos para comprar el auto que sueña? Es una operación sencilla. Mira, 200,000 pesos, ganando 25,000 pesos por semana, ya descontando gastos y todo eso. Estamos hablando de que este doctor en 8 semanas, que vienen siendo 2 meses, puede lograr su meta. Ahora, mantengamos en la mente lo que dice Hebreos 10:23, ¿no? Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, todos, absolutamente todos tenemos sueños, que son la esperanza que nos mantiene orando, sabiendo que Dios es fiel. Aquí la palabra mantengamos habla de mantenimiento. ¿Por qué? Porque todos necesitamos mantenimiento, las máquinas necesitan mantenimiento, nuestro cuerpo necesita mantenimiento. En sí todo es necesario con el mantenimiento, todo esto es en base al tiempo que le dedicamos. Ahora, si pensamos un poquito en el primer doctor, ese que nada más trabaja los domingos durante 2 horas, y durante esas 2 horas este doctor pues solamente puede atender a 3 pacientes, ¿verdad? Mientras que el otro doctor trabaja 8 días a la semana. Ahora, ¿cómo le podríamos llamar a este doctor Luis? ¿Verdad? ¿Qué podríamos decir de él? Porque es una persona que solamente trabaja 2 horas y una vez a la semana. ¿Qué podríamos decir de él? Hacía lluvia de ideas. ¿Qué podríamos pensar de él? ¿Qué se les ocurre que pudiéramos pensar de ese doctor que solamente trabaja 2 horas? ¿Que es flojo? Ajá. ¿Algo más? No tiene interés. ¿Algo más? Digo, no tenga miedo, pues de alguna manera estamos pues tratando de investigar y de indagar por qué razón o cuáles son las causas de que pues este doctor sí tiene sueños, tiene anhelos, pero pues trabaja solamente 2 horas al día y una vez a la semana. Entonces, todos absolutamente los que tienen una profesión o anhelan una profesión, lo hacen con la esperanza de ganar dinero, ¿no? ¿Qué médico, qué ingeniero, qué arquitecto o qué persona profesionista no lo hace con la intención de ganar dinero? ¿Sí? Digo, porque es como si yo les dijera, ¿sabes? Yo voy a poner un puesto de tacos. ¿Y para qué? Pues para quebrar. Nadie hace eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a poner un negocio para que quiebre? Pues si nadie, o sea, pues eso no sería lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Pues lo hacemos con la esperanza de obtener ganancias. Así que, vamos a ver entonces, ese doctor que trabaja solamente 2 horas a la semana, dijeron ustedes, no dije yo, eso es flojo, no tiene interés. Por ahí algunos dicen es negligente, otros pueden decir pues un montón de cosas, ¿no? El asunto aquí es que todos, absolutamente todos, tenemos sueños que son la esperanza que nos mantiene orando, sabiendo que Dios es fiel. Ahora, y sabemos que Él va a contestar nuestras oraciones y nos va a dar lo que le estamos pidiendo, lo que anhelemos. Sin embargo, la triste experiencia de la mayoría de los cristianos es que piden y piden a Dios, pero la respuesta parece que nunca llega. Y si llega, tarda demasiado tiempo, aunque se esfuerzan sinceramente. Pero hay una razón, ¿sí? Por el otro lado, ven muy pocos cambios de carácter en sus vidas y los pequeños avances que han visto han tomado demasiado tiempo y eso los desanima, los desespera al grado de que muchos terminan desistiendo y apartándose de Dios. Por eso es que Dios nos insiste por el Espíritu Santo que mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión. Digo, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos una profesión. La Escritura dice que mantengamos firme sin fluctuar nuestra profesión. Esto tiene que ver con mantenimiento, esto tiene que estar con la búsqueda continua del Señor. Pero, ¿cuál es en realidad la actividad principal que define al cristianismo?
Le voy a mencionar algunas cosas, algunas 9 opciones, pero le voy a decir antes que esto, no importa que se equivoque, la mayoría de los cristianos se equivocan, o sea, no importa que se equivoque. ¿Cuál es en sí, en realidad, la actividad principal que define al cristianismo? La adoración a Dios, evangelizar, orar, leer la Biblia, congregarnos, discipularnos, testificar, interceder y servir. ¿Cuál creen de estas 9 que acabo de mencionar, de estas 9 opciones? ¿Cuál es la que usted eligió? Con toda confianza, hermano Jorge. La oración. ¿Perdón? La adoración. ¿Algo más? Servir. ¿Alguien más? ¿Perdón? La adoración. Por allá atrás, hermano Armando. ¿Qué se le ocurre? Leer. La adoración. ¿Algo más? Les di 9 opciones, ¿eh? ¿Perdón? Discipular. ¿Alguien más? Digo, se vale, ¿no? Se vale. Por allá las chicas. ¿Cuál sería para ustedes? ¿Perdón? Orar. ¿Algo más? ¿Quién da más? ¿Sí? Evangelizar. Pues, ¿qué creen? Todos están mal. Sí, por eso les dije, no se agüiten si fallamos, porque la mayoría de los cristianos fallan. 10, 9 fallan. Incluso el que le atina, pensamos que lo hace por chiripada. ¿Sí? Porque déjeme decirle algo. Esta pregunta que tristemente 9 de cada 10 dan una respuesta incorrecta, y como no tienen clara cuál es la actividad prominente principal de su profesión como cristianos, son de doble ánimo, dudan frecuentemente de la fidelidad de Dios para contestar sus oraciones, andan a la deriva como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Los principales responsables de esto son los líderes, porque no enseñan a las personas. La respuesta se la voy a dar aquí abajo, ¿sí? ¿Cuál es, pues, de acuerdo con la Biblia, la actividad principal que define nuestra profesión como cristianos? Si vemos el contexto de este pasaje, vamos a encontrar la respuesta 2 versículos abajo. 2 versículos después nos lo revela el Espíritu Santo en Hebreos 10:24. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La actividad que define nuestra profesión como cristianos es la de congregarnos. Muchos argumentarán, ¿y la adoración no es lo más importante? La respuesta es sí. Y cuando nos congregamos, lo hacemos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y el evangelismo no es lo más importante? Sí. Y cuando nos congregamos, el propósito es alcanzar a otros para Cristo, llevar a los que hemos ganado para que empiecen a crecer. Lo mismo sucede con el discipulado, el servicio, el ministerio y todas las demás actividades cristianas. Todas se pueden realizar cuando nos congregamos. Además, es en el contexto de estar congregados en el que las realizamos. Entonces, si la respuesta a mis oraciones y el alcanzar mis sueños y metas en la vida dependen de que ejerzamos nuestra profesión, entendemos ahora por qué tarda tanto tiempo o por qué tarda demasiado tiempo el ver las respuestas o lograr nuestras metas y anhelos. Porque mira, déjeme decirle, la inmensa mayoría de los cristianos son como el doctor Luis, que solo trabaja 2 horas cada domingo, mientras que el doctor Paco, a ese le va a tomar 2 meses juntar el dinero suficiente para conseguir su meta de comprar un auto nuevo, trabajando 40 horas a la semana. ¿Cuánto le va a tomar al doctor Luis trabajando solamente 2 horas a la semana? Vamos a hacer el cálculo.
Si se atiende un promedio de 3 pacientes por hora, el doctor Luis atiende a 6 pacientes cada domingo, lo que equivale a 3,000 pesos semanales. Como sus gastos son muy mínimos, pues vive a la raya y apenas subsiste. Puede ahorrar 1,000 pesos cada semana. ¿En cuánto tiempo juntará lo que necesita? ¿Con cuánto tiempo necesita él para llegar a 200,000 pesos? Estamos hablando que entre 1,000 es igual a 200 semanas, lo que equivale a 4 años. A este doctor que solamente trabaja 2 horas a la semana le equivaldría 4 años llegar a juntar 200,000 pesos, ¿sí? Mientras que el doctor Paco, ese consiguió su meta en tan solo 2 meses. Lo que al doctor Luis le tomó 4 años. Y esto es muy claro, ¿por qué? Fíjense bien, aquí vamos a ir desarrollando este punto, ¿no? Los principales responsables de esto son los líderes que enseñan a la gente a orar por ellos mismos, a leer la Biblia por ellos mismos, a ayunar por ellos mismos, pero nunca les enseñan a congregarse por ellos mismos. O sea, lo que es peor, en la mayoría de las denominaciones le prohíben a la gente que haga reuniones en sus casas, porque pues para eso es el templo y ahí es donde deben congregarse. Entendemos por qué parece que todo va demasiado lento en nuestras vidas y vemos que muy poco y casi nada de progreso. Es por esa razón que nada más nos congregamos 2 horas a la semana y hasta estamos contando los minutos para que se acabe, ¿no? Nada más venimos 2 horas y a ver a qué hora se acaba. Chin, ya nos falta media hora, chin, ya falta 15 minutos, ¿no? Estamos con esa prisa de ya terminar, ya como ya cumplimos, ya fuimos el domingo, ya. A veces dicen que somos cristianos de cada 8, ¿verdad? Usted es cristiano cada 8, ¿sabe por qué? Porque viene cada 8 días. Entonces, otros dicen, no, pues es que no desempolvan su Biblia en toda la semana, más que los domingos cuando van a la congregación, ¿verdad? La agarran, le dan una limpiadilla y vámonos. Porque en realidad muchas de las veces por eso nos sorprende el por qué nuestra oración es estéril, por qué no vemos progreso en nuestro cambio de carácter, por qué nos vamos figurando de pronto. Es como decía yo, el mantenimiento, ¿no? Digo, ¿cuántas personas se bañan cada semana? Digo, pues se nos va a notar, ¿no? Si nos bañamos cada semana, los sábados, pero si nos bañamos todos los días, pues obviamente nos vamos a ver limpiecitos, vamos a estar más frescos, vamos a estar de alguna manera, pues le estamos dando mantenimiento al cuerpo. Pero el asunto es este: si nada más nos congregamos 2 horas a la semana y hasta estamos contando los minutos para que acabe, pues estamos ejerciendo nuestra profesión como el doctor Luis. Y si recibimos un beneficio, sí recibimos un beneficio, obviamente, pero apenas nos alcanza para subsistir, para irla llevando y, como dicen algunos, ir sobrellevando por la vida. ¿Por qué? Porque pues es muy poco el beneficio que estamos adquiriendo. Pero cuando descubrimos los 5 beneficios de congregarnos, que es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde, y que a medida que nos congregamos más, vamos aumentando cada uno de esos beneficios, que al tener cada uno de esos beneficios depende de que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Es decir, de que nos congreguemos cada vez más hasta lograr por lo menos congregarnos diariamente como lo hacían los primeros cristianos. Nos preguntaríamos, ¿cómo no aprendí esto antes? Si la idea es estar congregándonos lo más que podamos, no solamente el domingo, el jueves, también está el tiempo de devocional, también puedes congregarte en tu casa, con tu familia, también puedes enseñar a otros en el discipulado y te estás congregando. Mira, yo estaba pensando en esto antes de compartirlo, porque, bueno, ustedes quizás no lo saben, pero yo toda la semana, los lunes, yo le llamo el día del Señor, porque a las 10 de la mañana tengo una reunión virtual, a las 5 de la tarde otra reunión virtual, a las 7 de la tarde otra reunión virtual. El martes entro a la cárcel a las 10 de la mañana, de 10 a 11:30, luego me voy a otro dormitorio de 11:30 a 1:30 de la tarde. El miércoles es el único día que no me congrego, pero el jueves ahí estoy otra vez a las 10 de la mañana en el Cerezo, y luego a las 11 me voy a otro dormitorio y salgo a la 1 de la tarde. Y luego el viernes otra vez ahí voy a la mañana, a las 11 de la mañana al Cerezo y hasta las 2 de la tarde.
Y luego, bueno, pues el sábado es otro de los días que, a menos que haya como ahora que vamos a tener aquí la reunión de aniversario, pues vamos a estar acá si Dios lo permite. Y el domingo, entonces pensando en que pues prácticamente todo el día estamos en reunión, todo el día estamos. El martes en la tarde tengo un estudio de discipulado también, así es de que casi la mayoría de la semana estoy en congregación, aunque dijera pues ni se le nota, pero trato de estar ocupado y trato de estar congregándome la mayor parte del tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Aquí surgen dos interrogantes. La primera, ¿cómo me puedo congregar a diario si la iglesia donde asisto no hace reuniones diarias? Y la segunda, ¿cómo lo hago si trabajo y no tengo tiempo? La respuesta a la primera pregunta es muy sencilla. La iglesia en casa, los devocionales, los tiempos devocionales, ¿no? Aquí en cada uno de los sectores de donde vivimos, de acuerdo a donde vivimos, pues hay un estudio devocional. Yo desafortunadamente por todo eso que les comento no he podido asistir yo al estudio devocional que me toca aquí con el hermano. Pero en realidad si no fuera por esas actividades yo estaría ahí, porque la importancia es estarnos congregando. Cuando 2 o 3 se congregan, ¿no? Dice que Él está ahí. Ahora, no es necesario un horario ni un tiempo de duración específicos. Hay libertad para variar los tiempos y los horarios, ¿no? Lo importante es que vamos a ver a continuación los 5 beneficios de congregarnos, teniendo en mente que cada uno de esos beneficios aumentará a medida que nos congreguemos. O sea, dicho en otras palabras, si me congrego poco o casi nada, entonces tendré poco o casi nada de esos beneficios. Si me congrego mucho, entonces tendré mucho de cada uno de esos beneficios. En la medida que me congregue, cada uno de esos beneficios se irá manifestando y se irá haciendo evidente en nuestras vidas, ¿sí? Esa es una de las cosas y de las razones principales por la cual esa es la profesión de los cristianos. Nosotros debemos, sin fluctuar, congregarnos, estar congregándonos, ¿sí? Porque mira, el primer beneficio es la presencia de Jesús. En Mateo 18:20 dice la escritura: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, las personas que nos rodean van a notar algo diferente en nosotros. Ellos no van a saber de qué es ni de qué se trata, pero van a ver la luz de Jesús. Cuando oigan, nos escuchen hablar, cuando ellos escuchen hablar lo que nosotros decimos, también van a notar una diferencia. En Hechos 4:13 dice la escritura: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea, el primer beneficio es que donde 2 o 3, dice la escritura, congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Una de las cosas más vitales y más palpables que podemos testificar es la presencia de Dios en nuestra vida. La gente debe ver que en nosotros hay luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Además, cuando uno se reúne, el aceite de la presencia de Dios baja nuestra copa y nuestra copa empieza a rebosar. Esa es la idea, que estemos rebosando de ese aceite fresco de la presencia de Dios, ¿sí? Este es el primer beneficio. Mientras más te congregas, más aceite, más frescura, más de Dios, ¿sí? El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora vamos a desarrollar el segundo punto. El segundo beneficio es la gracia de Dios. En el versículo 2, aquí del Salmo 133, dice: es como el buen óleo sobre la cabeza.
el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Sabe que ese óleo es como el perfume? Ese perfume es la presencia de Dios. ¿A quién no le gusta estar con alguien que huele bonito? ¿No? Digo, es de olor fragante, es un olor agradable. Ahora, la gracia de Dios, mis hermanos, significa dos cosas. Es un favor inmerecido y es el poder de Dios para cambiar y hacer su voluntad. Por la gracia somos salvos, por la gracia somos perdonados, por la gracia somos nuevas criaturas, por la gracia somos justificados, por la gracia tenemos todo con Dios. O sea, la gracia es vital, es el segundo beneficio que nosotros encontramos al congregarnos, ¿sí? Jesús crecía, dice la Escritura, en gracia para con Dios y para con los hombres. La salvación, la santidad, los dones y el ministerio son por gracia. La gracia de los hombres es el favor de ellos. ¿Sabe, hermano? A veces lo único que necesitamos para conseguir empleo, vender más y ser promovidos es la gracia de Dios. Es lo único que de pronto necesitamos. ¿Sabe? Yo soy vendedor, comerciante y si yo salgo a vender y la gracia de Dios no va conmigo, no vendo nada. Yo necesito la gracia de Dios para delante de la gente. Necesito la gracia de Dios delante de las autoridades, porque cuando entro a las prisiones hay muchos, esto no, y esto no pasa, y esto no. Entonces siempre vamos, Señor, danos gracia ante las autoridades, Padre, porque sabes, a veces la gente ni te conoce y estás formado en una fila y por ahí de pronto por la gracia de Dios, usted pásele para adelante. Pero ¿por qué? ¿Y él por qué? Pues yo estaba formado desde antes. Pues sí, pero pues no sé, pero pásele. Por la gracia. Es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nosotros tenemos todo. Salvación, santidad, dones, ministerios son por gracia. ¿Sí? Ahora, los que tenemos negocios sabemos que sin la gracia de Dios estamos tronados. Necesitamos el favor de Dios porque es un favor inmerecido. O sea, no lo merecemos, pero Él le plació dárnoslo. Por eso es necesario congregarnos para obtener este segundo beneficio, es la gracia de Dios. La tercera es la provisión de Dios. En el versículo 3 del Salmo 133 dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Aquí la provisión a la que se refiere es el sustento, las cosas materiales, lo que se necesita para vivir. Jesús aseguró en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrían por añadidura. ¿A qué se refería con eso? A la comida, a la bebida, al vestido, al sustento, etcétera, ¿no? Todo esto nos llega por añadidura a algo que ya estamos haciendo, que es buscar primeramente el reino de Dios. Al congregarnos, eso es precisamente lo que hacemos o dejamos de hacer. Así es que muchas de las veces nos vamos a la finta porque pensamos que hay personas que tienen muchas cosas materiales, es bien bendecido. Pero la bendición de Dios, dice la Escritura, que no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo. Hay gente que tiene muchos bienes materiales, pero no los disfruta. Hay provisión, pero no hay bendición. Entonces, pues necesitamos, sí, la provisión de Dios, pero necesitamos también que sea de bendición, ¿sí? Necesitamos ser bendecidos, necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas estas cosas que son necesarias nos vengan por añadidura. Así es de que llevamos tres cosas, ¿no? Tres beneficios: la presencia de Jesús. ¿Qué otra cosa dije? La gracia de Dios y la provisión de Dios, ¿sí? El cuarto beneficio es la bendición de Dios. En el Salmo 133, en el versículo 3, la segunda parte del versículo, dice: porque allí envía Jehová bendición. ¿Se da cuenta que está hablando de las dos cosas? Primero habló de la provisión y luego habló de la bendición. O sea, no es lo mismo. Sí somos proveídos por Dios, pero también necesitamos la bendición. La diferencia entre provisión y bendición
es que provisión es todo lo material que se obtiene con dinero, y bendición es todo lo espiritual que solo proviene de Dios. La justicia, la paz, el gozo, esto viene de Dios, solamente proviene de Dios. Esto no se compra con dinero. Por eso es que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. En Proverbios capítulo 10, verso 22, añade: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, ¿qué es lo que enriquece? La bendición de Dios. Muchos cristianos pueden llegar a tener abundancia de bienes materiales por su esfuerzo y trabajo, pero no las pueden disfrutar porque carecen de la bendición de Dios, que es la paz, el gozo, el amor, poder y justicia para disfrutar lo que tienen. Por eso es importante este cuarto beneficio de congregarnos, porque ahí envía Jehová bendición. Cuando nosotros venimos a la congregación, nosotros salimos más que bendecidos de este lugar, porque ahí envía Jehová bendición. Aquí es donde está la bendición, cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ¿sí? El quinto beneficio, pues la vida eterna. En el inciso C aquí del versículo 3 del Salmo 133, dice: porque ahí envía Jehová vida eterna. Aquí la vida eterna a la que se refiere tiene que ver directamente con la salvación, ¿sí? Esto surge entonces, aquí surge entonces una pregunta: si ya somos salvos, ¿para qué nos envía Dios salvación? Si ya la tenemos. Suena como algo ilógico, ¿no? Pues si ya soy salvo, ¿para qué envía Dios salvación? Bueno, es que la salvación no es para nosotros, sino para los que nos rodean, porque ellos serán atraídos a Jesús al ver en nosotros la presencia, la gracia, la provisión y bendición de Dios. Ese fue el resultado de los primeros cristianos. Dice la Escritura que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, sí somos salvos, pero también nosotros somos para salvación de otros. ¿A qué vamos a hacer eso? A llevar salvación. Mucha gente dice, a mí me decían: ¿a qué va a gastar saliva? No le hacen caso, todos están ahí. No, es que también esos hombres están incluidos en la gran comisión. También Dios los incluyó cuando dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y yo le he agregado ahí: a todas las cárceles de la tierra, porque también Dios los tiene contemplados a ellos para que se salven, para que también se conviertan, para que también sean luz en medio de las tinieblas. Hoy en día hay un avivamiento en ese lugar donde, para la gloria de Dios, se los comento, le digo a mi esposa, últimamente Dios se ha movido tremendamente. Mucha gente yo ni las conozco, pero ellos a mí sí. Entro y: Dios le bendiga, hermano, y pastor, Dios le bendiga, y hermano, y por allá me gritan, y por todo el mundo me bendice, y me siento bien. Digo: wow, porque cualquiera piensa que es una jungla y que es donde están los feroces y los más malos, pero no. También hay gente ahí con un corazón ya transformado, también hay gente con una búsqueda al Señor tremenda, con arrepentimiento, con deseo de superación, con deseo de servir al Señor, de agradarle. Los dormitorios se están llenando de la presencia de Dios, de su palabra. Están surgiendo hombres ahí valientes, esforzados, que están arrebatando el reino de los cielos, que están luchando contra sus mismos caracteres, contra sus mismas cosas, pero creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor, ¿sí? Entonces dice la Escritura que ahí envía Jehová vida eterna. Y por conclusión, mis hermanos, ¿quieres que la presencia de Jesús, la gracia de Dios, la provisión de tus necesidades, la bendición de Dios que enriquece, aumenten en tu vida para que el Señor añada cada día a tu iglesia a los que han de ser salvos? Como resultado de la vida abundante que estarás viviendo, congrégate en la iglesia los domingos, los jueves, congrégate en las casas, en los nacionales. O sea, no te conformes solamente con congregarte los domingos y los jueves.
Congrégate y congrega a otros. Lo que es más, mientras más puedas, a medida que lo hagas, aumentarán en ti la presencia, la gracia, la provisión, la bendición y la salvación de Dios. A medida que tú estás como este de doctor que trabaja 8 horas a la semana y que en 2 meses puede lograr su meta de comprarse un coche de 200,000 pesos por la persistencia, por estar ahí. La Escritura habla de que nosotros debemos mantenernos firmes sin fluctuar. O sea, tenemos que estar firmes, tenemos que seguir adelante aún con luchas, aún con carencias, aún con oposición. Tenemos que continuar, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Digo, a lo mejor no lo sabías, pero hoy ya lo sabes. Hoy ya no hay ignorancia. Hoy ya sabemos que la profesión que demanda la Escritura es congregarnos, mantenernos firmes, sin fluctuar, porque ahí adoramos, ahí evangelizamos, ahí oramos, ahí hacemos todo lo que tenemos que hacer una vez que estamos congregados, ¿sí? Y bueno, nada más le quiero agregar un poquito algo, ya para terminar. Este pasaje en otro contexto del Salmo 133:2 dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Esta es una hermosa ilustración y verdad. Estas son expresadas en este versículo anterior, ya que la unción que venía sobre el sumo sacerdote corría desde la cabeza hasta las extremidades inferiores de su cuerpo, ¿sí? O sea, ahora nosotros sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sabemos que Cristo es cabeza y sumo sacerdote. Así que la unción que Jesús tenía era una triple unción que fue derramada sobre él. Y esa unción triple fluye a través de los miembros, de nosotros los miembros de su cuerpo, y podemos participar de la misma unción que estaba sobre él, porque dice que viene sobre la cabeza. Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo, y dice que esta desciende hasta las vestiduras. La unción de Jesús, en una ilustración final, es lo que Dios desea que todos nosotros tengamos, ya seamos líderes o simplemente congregantes. El asunto es que tenemos que llevar la unción de Cristo para vivir vidas justas, santas y ungidas, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para predicar estas buenas nuevas del reino en todos los rincones del mundo. En resumen, es una unción del poder. O sea, Jesús reina como apóstol y pontífice, esto lo puedes ver en Hebreos 3:1, y como Rey de reyes y Señor de señores, esto lo puedes constatar en Apocalipsis 17:14. Pero solo Él ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención. Esto es otro contexto, pero quise agregarlo para terminar con esto, porque en realidad es lo que nosotros necesitamos. Nosotros somos las ramas y Jesús es la raíz. Si nosotros estamos conectados a la vid, dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la raíz. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para fluir y ser de bendición a otros? Estar conectados a la raíz. Para dar fruto necesitas estar conectado a la vid verdadera que es Jesús. Si tú estás conectado a la vid, tú como hoja, como rama, vas a dar fruto, y fruto en abundancia. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo. La paz de Cristo sea con ustedes. Buenas noches.